fraude y la miseria, mexicanos pobretones, levantamos la bandera del partido de los pobres, porque solo injusticia tenemos y el gobierno del PRI puede ver que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer, que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer. Al partido de los pobres se incorporan valerosos los que no queremos que haya débiles y poderosos, porque solo De Alberto Híjar, que en esta sesión vamos a revisar pobrismo y comunismo tosco. Entonces los dejo en palabras de Alberto Híjar. En uno de los prólogos del Capital, del manifiesto del Partido Comunista, Engels recoge una advertencia política, económico-política de Marx, reflexionada en la contribución a la crítica de la economía política. Es la preocupación por lo que ellos llaman comunismo tosco. Se refieren con esto a una tendencia anticapitalista y comunista que no proviene de las universidades o de los centros de investigación, sino que más bien crece en los movimientos populares de manera necesaria. El Che lo advierte en la carta más larga de la historia a Carlos Quijano, que se conoce como el socialismo y el hombre nuevo, cuando dice el primer problema de todo proceso libertario y revolucionario es un problema de distribución, es un problema de hacer efectiva la equidad. Es decir, hay que tomar medidas inmediatas para que llegue a los pobres lo que ha estado expropiado por los ricos. Esto no siempre da resultados inmediatos, sino que topa con toda la construcción histórica que los estados-nación capitalistas han hecho de reglamentos y leyes para impedir precisamente la distribución equitativa y beneficiar en ella a las oficinas de Estado, de gobierno, y a los acaparadores y distribuidores. Esto entonces trae consecuencias que preocupan a Engels, porque ¿a quién vamos a llevar la buena nueva del manifiesto del Partido Comunista y a quién tenemos que convencer si parece impenetrable esto que ellos llaman el comunismo tosco? Un comunismo que quiere así de inmediato ejercer la equidad y repartir lo que tienen los ricos para los pobres. No resisto la tentación de narrar que en una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional, donde no había campesinos, sino la mayoría era gente urbana, gente clase mediera, progresista, en algún momento se decidió en la casa la socialización de los calzones, de los calzones para mujeres, cosa que se tuvo que interrumpir cuando se desparramó una infección equitativamente distribuida entre las compañeras. Así de idiota es el ejercicio del comunismo tosco. Marx hace una reflexión muy a fondo de los problemas económicos que esto genera
y advierte que lo que no se entiende es que de lo que se trata en la construcción del socialismo es de socializar los medios de producción. Eso es lo que hay que evitar que se privatice. En concreto es eso, no los calzones, no las esposas, no los cepillos de dientes, etcétera. Pero esto no se entiende y da lugar ancestralmente a esto que le asestaron como calificativo despectivo los comunistas ortodoxos y en especial quienes procuraron intervenir en el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas desde la Liga 23 de septiembre. Entonces, el calificativo de pobrismo daba a entender esta tendencia de proclamar una línea económico-política de beneficio a los pobres sin considerar bien a bien la crítica de la economía política. Esto va junto con otro problema que se vivió en el arranque de las organizaciones revolucionarias de los 70s, de los que optamos por la lucha armada en aquel entonces, porque parecía que el ejemplo a seguir era la Revolución Cubana, y en especial una de las lecturas obligadas eran los textos de Regis Debray, un filósofo francés altuseriano que escribía muy bien en francés y en español y quien sedujo a la dirigencia cubana. Era un güerito simpático, muy mamón el pobre, lo cual le daba cierta prestigio de ser un dirigente riguroso. Escribía muy bien. Entonces, bueno, se decidió que él fuera quien entrara al campamento del Che en Bolivia para entrevistarlo y difundir la lucha. Debray fue aprehendido, esto desató una persecución terrible y después de 2 años de gestiones del gobierno de Francia, Madame Mitterrand, cuando todavía Mitterrand era aparentemente de izquierda revolucionaria, sería después presidente de Francia, hubo toda una campaña internacional y Debray fue finalmente liberado, sus textos fueron muy leídos y el villano fue el compañero Ciro Bustos, un brazo necesario del Che, desde su primera experiencia en la guerrilla de Salta, en la frontera entre Argentina y Bolivia, que acabó en desastre. Por eso no se ha difundido nada, prohibido hablar de la guerrilla de Salta en Cuba, pero para nuestra fortuna algunos extrotskistas argentinos han escrito esa terrible historia. Ciro Bustos era el logístico del Che, el preferido, el que organizaba casas de seguridad, transporte de armas, etcétera. Y era dibujante. Entonces él hizo los dibujos de los guerrilleros del Che, apuntado por un M1 del ejército boliviano, y bueno, él diría después, hice los retratos de los que ya tenían ellos, de los que ya sabían ellos. Me pidieron que hiciera de los colaboradores argentinos y eso los inventé. Sin embargo, Ciro Bustos fue señalado como el traidor, etcétera, mientras a Regis Debray, saliendo de Bolivia, fue recibido al pie del avión por el senador Salvador Allende. A la larga, Debray mostró toda su raíz burguesa, teoricista, acabó de asesor de Mitterrand y
Sin embargo, su difusión de lo que él supuso como fundamental para la construcción guerrillera hizo estragos en todo el mundo, especialmente en América. A eso se llamó foquismo, suponiendo que el Che era tan idiota que de lo que se trataba era de crear un foco guerrillero que por sí mismo generaría un movimiento de masas, con él la retaguardia estratégica necesaria para todo proceso revolucionario, y de esta manera, a partir del foco, se lograría superar el prejuicio de que primero había que construir un movimiento de masas poderoso y después ya lanzarse cuando se tuviera una red necesaria para todos los requerimientos logísticos. El foquismo hizo estragos. Se repitió como receta con resultados trágicos y se suponía que pobrismo y foquismo eran las identidades de lo que ocurría en Guerrero. Ninguna de las dos cosas eran del todo ciertas. La organización de Genaro Vázquez, que fue la primera en decidir la lucha armada, ya como Asociación Cívica Nacional, fue en principio una típica organización de maestros progresistas, Genaro egresado de la Normal de Ayotzinapa, que pretendían no solo poner freno a las tropelías de los consorcios extranjeros para la explotación de la copra, para la explotación de los metales. Suele olvidarse que Guerrero es un estado rico en minerales, de ahí que hasta la fecha el principal saqueo de mineral para Oriente se haga por vía del puerto de altura de Lázaro Cárdenas. No se habían dado cuenta ni el ejército ni la marina que eran barcos enteros cargados con miles de toneladas que zarpan de Lázaro Cárdenas hacia el oriente. De ahí, bueno, en cualquiera de estos paisuchos serviles del capitalismo, donde hay la maquila y una situación de esclavismo en la producción generalizada, ahí se distribuye a Asia. Bueno, los cívicos guerrerenses no solo enfrentaban estas tropelías, las baterías de la explotación del café, las tropelías de los bancos que supuestamente refaccionaban a los campesinos, todo lo que se hacía con el ganado en enormes extensiones expropiadas a los propietarios originales, es decir, a los campesinos de Guerrero. En la introducción ahí de cebú, ganado suizo, holandés, para que fuera más rápida la reproducción y hubiera más leche y más carne, y bueno, todo en beneficio de un mercado transnacional. Hartos de todo esto, a principios de 1959 se reunieron aquí en el Distrito Federal, por ahí donde ahora es la estación normal de la línea 28 del metro, no sé qué la línea del metro es, bueno, de la línea 43 o la que sea, ¿qué línea es? Bueno, esa pues. Ahí se reunieron un grupo de compañeros de Guerrero, representativos de prácticamente todo el estado. Por San Luis Acatlán, el mismísimo Genaro Vázquez, algunos miembros de familias históricas como Rodolfo Leiva de Cacalutla,
uno que luego escribiría un libro de historia de todo esto interesante, que es Antonio Sotuelo, que era de San Luis San Pedro, etcétera. Se reúnen en plan de qué hacer y deciden fundar lo que originalmente se llamó la Asociación Cívica Guerrerense. Se trataba de influir en las elecciones, en el poder de los municipios, en fin, esto a cosa de la sociedad civil que todavía hay quien crea en ella, ¿no? En aquel entonces, pues, no faltaba quien creyera esto que Tomás Mocarro sintetiza en una frase brillante, que es la lucha para hacer que el cacomixtle se vuelva vegetariano, o sea, que el Estado respete los derechos humanos, sea equitativo, se acabe la impunidad, etcétera. O sea, señor cacomixtle, ya no se coma las gallinas, no sea gacho, ¿por qué no se vuelve vegetariano y compra la comida aquí, esos sándwiches deliciosos de lechuga que venden allí en anexos al Che Guevara, que son buenísimos, con tantita zanahoria y bastante limón para que resulten bien fortificados. Bueno, pues ese era el proyecto original de la Asociación Cívica, que en cuanto tuvieron su primera reunión en el Hotel Monterrey, empezaron los problemas porque, como suele ocurrir en estas asambleas, muchos de ustedes conocen bien lo que ocurre en ellas, de que claro, hay quienes vienen de algún barrio urbano o algo así, en el que bueno, sí, los policías son unos rateros y asaltan a los estudiantes y les quitan el reloj, etcétera. Pero los que vienen ya de la sierra o algo así, esos ya tienen problemas de incursiones con tierra arrasada, de incendio de las chozas, con violación de las mujeres, etcétera. Y claro, eso hace que en la asamblea, pues entonces ya no haya manera de conciliar entre quienes han sufrido crímenes extremos de Estado y los que todavía creen que el cacomixtle se pueda volver vegetariano. Sobre esta base, la Asociación Cívica Guerrerense empezó a trabajar. Había miembros muy activos del Partido Popular Socialista, ya desapareció, fue un partido fundado por Lombardo Toledano en los 40, bajo la línea de que para que todo mundo le entre a la lucha, pues no vamos a fundar el Partido del Proletariado, mejor le ponemos Partido Popular. Esto lo hizo muy bien Lombardo porque convocó a una mesa redonda de marxistas mexicanos. Todo mundo fue a esta mesa a discutir y entonces Lombardo pues ya tenía lista la solución, que fue la fundación del Partido Popular como frente amplio de muy diversas posiciones. Ya después le añadió lo socialista, que nunca lo fue. Bueno, todavía por ahí andan, hasta hace unas movilizaciones, como 4 o 5 de ellos muy listos, ya perdieron el registro, tomaban el hemiciclo a Juárez y ponían ahí el sonido, y entonces pues toda la marcha se enteraba de las proclamas del Partido Popular Socialista en el exilio, porque ya no tenían registro ni nada. Por fortuna yo creo que ya se murieron los últimos sobrevivientes de eso y ya no molestan. Bueno, ante esta situación, desde las primeras campañas se advierte cómo hay algunas partes de la asociación cívica, como la Asociación Cívica de Acapulco, creada desde el año de 1954, es decir, muy remota, durante el gobierno de Alejandro Gómez Maganda, que por cierto fue secretario de Juan Escudero, el joven niño Gómez Maganda, que después sería gobernador raterísimo.
Y bueno, esto planteaba divisiones porque la orientación del PP, de algunos del Partido Comunista que por ahí andaban medrando, pues ellos tenían puesta la mira en los procesos electorales. Ganaron alcaldías, ganaron diputaciones locales, eran los tiempos en que en lo federal no ganaba más que el PRI, de modo que eso empezó a probar que el cacomisle a lo mejor podía volverse vegetariano. Decían en una de sus primeras proclamas: nuestra organización cívica, constituida el 10 de septiembre de 1959 en la Ciudad de México, tiene la misión insoslayable de luchar junto a las masas populares de obreros y campesinos para reclamar nuestros derechos constitucionales conculcados por el actual gobernante. Los cívicos luchamos independientemente de todas las organizaciones espurias manipuladas por la burguesía de grandes ricos. No descansaremos hasta no ver logrado la desaparición de poderes en Guerrero. Lograrían finalmente, y después de muchas luchas, ya en los 60, ganar la renuncia de un gobernador singularmente criminal que fue Caballero Aburto, ¿no? Pero en el proceso empezaron a haber situaciones muy graves, como la represión de los copreros, dirigidos por un cuate, César del Ángel, todavía anda por ahí, que era muy bravero, muy aventado, y bueno, hizo un plantón de copreros que fueron ametrallados y fue una matanza terrible. A la par había ya las incursiones de protección a los ganaderos, a los cultivadores de café y por supuesto al cultivo de la amapola y la marihuana. Las Fuerzas Armadas, o sea, la Marina, el Ejército y las policías, al cuidado de proteger no solo los campos de cultivo, sino también la transportación. Yo no recuerdo que entonces hubiera habido la noticia de que hubiera ya laboratorios de procesamiento inicial para la obtención de cocaína y heroína. A lo mejor sí. Bueno, son campos a veces de cientos de hectáreas, que todo mundo sabe dónde están, que hay beneficio para los campesinos, porque claro, ganan 20 veces más cultivando amapola que cultivando maíz o frijol o calabaza o habas o ajos, ¿no? De manera que, bueno, disfrazan con algunas parcelitas legales, pero el narcotráfico es una empresa rural sumamente exitosa y de beneficio para los campesinos. Los dirigentes, los capos, pues no son gente así, con aspecto criminal, etcétera. Al contrario, son gente que la hace de padrino de las bodas y las primeras comuniones y todo eso. Entonces, esto que hemos descrito en sesiones anteriores, esa unidad de la tradición de caciques, narcotraficantes, Fuerzas Armadas del Estado, administración corrupta del Estado, forman un entramado que acaba por llevar hasta la cárcel a Genaro Vázquez Rojas, a la cárcel de Chilpancingo. Finge un dolor, asustan a los guardias, lo sacan a la calle para llevarlo a no sé dónde, a lo mejor lo iban a matar, y Vázquez Rojas es rescatado en un operativo violento, y bueno, de ahí no le queda ya más que treparse a la sierra, de modo que el periodo cívico de la Asociación Cívica Guerrerense se transforma en Asociación Cívica Nacional, y entonces
ya empieza la fase armada. Noten ustedes cómo este tipo de proceso niega la aplicación de la receta foquista. Es decir, juntamos un grupo de acelerados, les damos entrenamiento militar, asaltamos un grupo de policías, les quitamos sus armas, nos trepamos a alguna sierra o algún cerro, y bueno, solito, cuando hagamos las primeras acciones, pues empezaremos a recibir el apoyo de las masas. Nadie que se haya adentrado en las sierras apartadas de los caminos carreteros, etcétera, que haya visto el nivel de los crímenes de Estado en estos lugares, que sabe de las tradiciones de autodefensa que dan prestigio a fulano de tal, mira, ese se tuvo que ir a Estados Unidos porque mató al policía que violó a su hija, apenas está regresando. Esto abunda en esos medios. Es decir, una especie de autodefensa espontánea que va a la par del comunismo tosco. Cuando se organizan, pues por supuesto tienen intenciones justicieras. Desde Gildo Galeana, en los años 20 del siglo XIX, analfabeta, con lugartenientes como Vicente Guerrero, bueno, hay esa intención, esa propuesta por la equidad, por la justicia, etcétera, y claro, por compartir lo que se tiene, por ayudar al que menos tiene, y por intentar organizar cooperativas, hay como se les ocurre que pueda hacer, sembramos y luego nos repartimos, ya vas. Esto se llamaba tequio, no, pues todavía se llama tequio, trabajemos en bien de toda la comunidad, reparemos el camino, etcétera, no cobramos y ahí convivimos y comemos lo que haya, etcétera, etcétera. Esto entonces contradice la tesis foquista. Por supuesto, el Che no era tan baboso como para suponer que voy y me meto a las cañadas de Bolivia y al rato todo América y el mundo entero. No, la traición del Partido Comunista Boliviano fue la principal causante de lo que ocurrió con el aislamiento del Che y con su asesinato y todo lo que siguió. Pero eso ya será motivo de otro curso que les voy a proponer para octubre, dedicado exclusivamente al Che total, no solo al Che guerrillero, sino al Che y la economía política comunista. A ver si aquí los dueños de este negocio dan chance. Bueno, para entonces el Che Guevara ya estará perfectamente reparado, porque la UNESCO atenderá el llamado de que es patrimonio de la humanidad. Bueno, este es el nudo del desarrollo desigual y combinado de la acumulación capitalista en Guerrero. El caso de Lucio es más o menos a la par. Él, decíamos, pues fue parte de esa formación de educación campesina que acaba por ser una educación integral que va más allá de lo que el Estado supuso. Es decir, ya platicamos de cómo el Estado mexicano construye desde el siglo XIX y con más radicalismo después de la Revolución de 1910, escuelas técnicas rurales con la idea del progreso. Es decir, el progreso positivista, burgués, implica educar a los campesinos para que se vuelvan, como decía Rafael Ramírez, héroe de la educación normalista, en un párrafo que les leí, como él decía, para que se vuelvan gente de razón.
Es decir, para que cambien sus usos y costumbres, para que aprendan a manejar bien el español y dejen de hablar esos dialectos atrasados que todavía se conservan en algunos pueblos y comunidades. Esa es la idea de progreso. Y claro, la tecnificación industrial, ese viejo mito de que con la industrialización y la maquinización del campo, pues entonces ya los campesinos dejarán de sembrar con la yunta y con un palito que se llama coa y que hace un hoyito y ahí van echando la semillita a cierta profundidad, etcétera, etcétera, y cubriéndola de tierra con el guarache. No, ya tractores, etcétera, etcétera. Y bueno, sobre todo a partir de Cárdenas todo eso tomó auge, con todo y tropezones históricos, uno célebre de una repartición de tractores por los rumbos de Torreón, y pues claro, al año siguiente que regresaron, a los tractores ya les habían crecido enredaderas y algodón y demás, porque pues, ahí estaban parados, nadie sabía qué hacer con eso, ¿no? Recuerdo que Nicaragua también, cuando al arranque de lo que fue Revolución Popular, nadie sabía qué se necesitaba, y entonces los países socialistas europeos mandaban a lo güey lo que ellos suponían que podía ser útil. Me acuerdo de dos envíos padrísimos, uno de máquinas pequeñas para asfaltar las carreteras, pues, cuales y había como tres, entonces pues ahí estaban amontonados en un solar, y otro, unos tractorcitos así chiquitos, padrísimos, que también pues, acabaron por podrirse por ahí en un terreno abandonado. No, eso sí los repartieron. Bueno, esa es la idea de progreso. Con Narciso Bassols en la Secretaría de Educación Pública, desde antes de Cárdenas, se transforman, decíamos, las misiones culturales de Vasconcelos para repartir los clásicos griegos y romanos, la Ilíada y la Odisea, muy útiles para los campesinos, se transforman en una lucha contra los caciques, una lucha contra los cristeros que desorejaban a los maestros rurales nada más por el hecho de ser eso, maestros rurales. Hay una célebre foto de un mitin en la Arena México con puro profesor con la cabeza vendada porque los desorejaban. Léase el terrible cuento de Revueltas, Dios en la Tierra, donde narra cómo entran los cristeros, y pues nomás porque es el profesor que enseña cosas distintas a la religión, lo empalan y narra revueltas. Pues es muy fácil, nada más le saca uno filo a un palo, lo clava en el piso y se monta allí al ejecutado y listo. Bueno, contra todo eso, las escuelas técnicas rurales adquirieron una dimensión ya no afín al positivismo y su progresismo. Aquí adelante hay lugares para los que están allá parados, si se abren paso a patadas, pueden llegar hasta acá. Todo esto hizo que en 1932, no he logrado saber quién expedía esos certificados, se exigió para entrar en las escuelas técnicas rurales, además del certificado de primaria y del acta de nacimiento que nadie tiene, etcétera, se exigieron 2 certificados más: un certificado de pobreza y un certificado de firmeza ideológica. Chido, ¿no? Eso deberíamos aquí imponerlo para asistir a estos cursos. No he logrado investigar quién expedía estos certificados,
si la presidencia municipal o la dirección de la escuela de donde se venía o algo así. Esto es parte del comunismo tosco. El comunismo tosco es sentimental, es eticista, es decir, están por la justicia y la equidad, y van los teatreros y les hacen obras que los inflaman y los llenas de apasionamiento libertario, etcétera. Eso es parte del comunismo tosco. Ya cuando se vuelve no tosco, se vuelve muy pesado y muy sangrón, y entonces el realismo socialista se impone. Pero en el comunismo tosco es todo eso, incluso se improvisa. La tesis inconclusa de Lucía Moret, sobreviviente de la masacre de Sucumbíos, pues ya no pudo averiguar cómo era en la cultura fariana los días en los que no había ataque del enemigo, y podían, los propios combatientes se ponían a hacer teatro y a cantar y demás. Todas las canciones, las poemas, etcétera, están llenos de esa moralina libertaria. Es decir, entonces, en lugar de economía política, mejor harta moralina libertaria. Eso es la cultura popular, dicen unos que conocí y que sigo conociendo. Todo esto entonces construye Ayotzinapa como un centro muy importante, porque de allí egresan Genaro y Lucio. Lucio, en busca de orientación, ya les decía a ustedes, fue miembro de la Juventud Comunista. ¿Dónde enterarse de qué es eso del socialismo y de un tal Marx? ¿Dónde enterarse? Bueno, nunca falta un activista del Partido Comunista que tiene su círculo de estudios y los pone a leer el manifiesto y algún otro texto, ¿no? Las tesis de Abril, de Lenin o algo así. Se acercó al Partido Popular, que por lo visto tenía pegue en Guerrero, y bueno, un tipo brillante. Él entra ya grandecito a la normal, entra de 18 años, era muy simpático, con mucho éxito entre las chavas, pues bueno, hace lo que cualquier maestro rural honrado sigue haciendo, va a meterse a las sierras y a las cañadas, a lugares muy apartados, se encuentra con que la disque aula es un salón desvencijado donde no hay muebles, donde hay un solo grupo al que cuando se le convoca se reúne desde niños de 5 años hasta adolescentes de 15, y hay que darles clase a todos esos revueltos y juntos. El centro de salud pues no hay, por ahí de vez en cuando, cada 3 meses viene un médico. Hay un sistema de parteras de la propia comunidad, acosadas por los caciques y por la justicia, que quieren cobrar por el derecho a ser parteras. Hay curanderos, etcétera, etcétera. Esta formación de Lucio lo convierte, como a muchos maestros, en un dirigente social. Maestro, ¿cómo le hago para tramitar la propiedad de mi terreno? Porque mire usted, mi hija ya se casó y entonces el marido quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Un compañero que ya se doctoró con una tesis sobre los compañeros Panchos Villa me platicaba que anduvo haciendo encuestas. Su tesis es sobre la construcción del sujeto social en la unidad Acapatzingo. Bueno, se le acercan las señoras: oiga, ¿usted es doctor? Bueno, sí, pero doctor en psicología. Por eso es doctor. Oiga, ¿qué no, le puedo yo consultar algo? Sí, a ver, dígame usted, señor. A ver, véngase aquí aparte. Es que mi señor se emborracha mucho y me pega y no sé qué hacer, etcétera.
Es decir, si acá en la ciudad el maestro y el abogado se convierten en los padres de la comunidad, pues en los lugares muy apartados con mayor razón. De manera pues que al calor de la formación elemental ideológica, al calor del enfrentamiento a las injusticias cotidianas de caciques y militares, se va formando Lucio Cabañas. Hay un pleito en la escuela de Atoyac con Lupita Pizá, famosa. Se le ocurre a la directora de la escuela exigir que los niños vayan uniformados. Pues ¿cómo van a ir uniformados si con trabajos tienen para comprarse una camiseta al año, etcétera? Empieza un camino de tropelías de la directora, obviamente el maestro Lucio interviene, etcétera. Eso termina en una asamblea en la plaza que es masacrada a tiros. Una señora tiene tiempo de clavarle un cuchillo a un guardia y bueno, la propia población protege a Lucio y se trepa, y a partir de ese momento no queda otra que los catorrazos. ¿Qué crea Lucio de inmediato? Enojado, herido, enfurecido por lo que ha ocurrido. Pues por supuesto que una brigada campesina de ajusticiamiento. Hay que partirle la madre a estos caciques. Los grabaciones que se conservan de él, capturadas por el ejército y entregadas a Luis Suárez, un periodista que navegaba con la bandera de periodista independiente y libertario, pero que siempre hizo todos sus reportajes con la protección de la presidencia de la República y de los gobiernos de los países a donde iba, recibió estas grabaciones entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y escribió un libro con un subtítulo que todavía crea mucho descontento, sobre todo entre los cabañistas. Se llama Lucio Cabañas, ¿cómo se llama? El guerrillero sin esperanza. El guerrillero sin esperanza. O sea, no tenía remedio. Pero por fortuna publicó los escritos de todo esto, y en ellos se advierte cómo los primeros discursos de Lucio son fundamentalmente anticaciquiles. Habla del Che, habla de Vietnam, y bueno, no voy a encontrar porque nunca encuentro lo que quiero en el momento en que quiero. Porque cita con nombres y apellidos a los caciques que hay que ejecutar y a los traidores al servicio de los caciques. A la par, Lucio no hizo eso que tradicionalmente se llama propaganda armada, eso de ir a poner una bomba al McDonald's para salir en todos los periódicos o algo así. Eso se llama propaganda armada, son acciones de propaganda. No, Lucio siempre atacó blancos militares y lo hizo con singular eficacia. El gobierno de Guerrero y el gobierno federal insistían en que no había guerrillas en México, hasta que, bueno, las bajas que causaba Lucio eran de 10 soldaditos para arriba, atacaba retenes militares, emboscaba con singular éxito, pues conocen los caminos con toda precisión, ponía emboscadas y era un matadero a todo dar. La primera, el 25 de julio de 1972, 5 años después de su paso a la ilegalidad. 2 kilómetros al norte de San Andrés de la Cruz, en el camino de Atoyac de Álvarez,
a San Vicente. Sobrevivió Marco Silverio Gómez, que platicó cómo habían estado los catorrazos. Ya con el gobernador Figueroa secuestrado en noviembre, por ejemplo, en Monte Alegre, pone una emboscada y se echa 150 soldados. O sea, era guerrilla en serio, eran acciones militares en serio. Esto, por supuesto, creaba un gran escándalo y gracias a la revista ¿Por qué? Se tenía las declaraciones de testigos y los partes de guerra de Lucio Cabañas y las entrevistas con Genaro Vázquez. Genaro se dejaba fotografiar, Lucio no, de Lucio hay la célebre foto donde está con el fusil y demás, suficiente para que la revista ¿Por qué? Difundiera todo esto. Por eso acabaría como acabó, sobre todo después del 2 de octubre, con la imprenta destruida por el ejército, Mario Menéndez en la cárcel y después liberado gracias al secuestro de la Asociación Cívica Nacional de Genaro, del del gerente de la Coca-Cola, que al mismo tiempo era rector de la Universidad de Guerrero, y por fin algo sale bien, lo canjean por un grupo de prisioneros de Genaro y por Mario Menéndez, y Cuba acepta recibirlos, y allá Mario Menéndez se convierte en el reportero y cronista de cuanto movimiento revolucionario hubo en América en los años 70 y 80. Bueno, esto entonces implica que el pobrismo no nace de manera así deliberada, sino que es parte de esta formación social característica de la lucha justiciera. Dice Lucio en un comunicado: meterse al pueblo, ser pueblo, es la primera tarea. Luego de allí sacar la enseñanza del pueblo, sacar la línea, sacar la orientación, esa es la segunda tarea. Pero luego con eso, crear una organización es el tercer paso y es la tercera tarea. Conforme se mete uno al pueblo un tiempecito a aprender del pueblo, uno es pueblo, saca la orientación y al dar la orientación empieza uno a organizar como se va pudiendo, aunque sea poquito va uno organizando. Esto coincide con el método que nosotros aplicamos, ser pueblo, aprender de él para orientarlo con su mismo modo, y eso ya entra en lo que uno es, ser clase uno, ser uno proletario. Eso es proletarizarse, empezar a proletarizar. Uno se proletariza proletarizando. La primera parte es proletarizarse, hacerse pueblo, no ser diferente al pueblo. Otra cuestión es aprender de él, no llegar a enseñar. Por eso estamos en contra de que vayan, compañeros, este es cuadro político, llévase tantos montones de papeles y tú allá enséñaselos al pueblo. Claro, si ya se trabajó mucho por allá, se aprendió bastante, sí hay que hacer eso, compañeros. Hay que ir con el tascal de papel y, compañeros, todo eso es lo que hemos aprendido, aquí está, sí sirve de algo. Y bueno, la organización, etcétera, etcétera. Unos compañeros dicen: sin teoría revolucionaria no hay revolución. Se dedican a los libros y acabaron toda la biblioteca y dicen: ya tenemos la teoría, ahora sí, ya va a haber revolución. Pues no, se pasarán como cierta parte del Partido Comunista que se ha pasado mucho tiempo en otras ocasiones, de que mucha teoría y llegan a enseñar, y pues nomás no entra. Llevan la teoría, pero no es la teoría.
La teoría sacada del libro es teoría muerta, sino primero se saca del pueblo. El partido de los pobres, ¿por qué está atrasado teóricamente? Pues porque hemos trabajado poco y lo poquito que hemos trabajado es en nuestra teoría, pero cuando ya hemos trabajado mucho será mucha nuestra teoría. Y entonces, la teoría de los libros, pues de eso tenemos un fregaderal, ¿no? O sea, el pobrismo, como ustedes ven, no es la defensa ciega de las reivindicaciones populares, su defensa, sino es aprender del pueblo, ir al pueblo y construir en él la organización. Obviamente eso hace que quien tiene este proyecto, pues no llega a hacer lo que el pueblo se le da la gana o lo que al pueblo se le antoja, ¿no? Sino que va de ahí usando esto que Marx dice es nuestro principal instrumento teórico, es decir, la abstracción. Aquí está este problema, este concepto, esto es lo que hay que trabajar, esto es lo que hay que difundir, y nace y crece en las asambleas, en la participación de alguien que puede ser analfabeta. Eso es aprender del pueblo. Claro que si llega uno con una formación teórica, pues mejor que mejor. Y a partir de allí, entonces, empieza esta construcción. Lucio sabía de lo que pasaba en el mundo. No les leo ya lo que dice ya está la Unión Soviética, ya está China muy poderosas, pues tienen bomba atómica y no nos vamos a cuidar. Nosotros aquí hemos visto las corrientes que han sembrado de orientación la Unión Soviética y China, y cuando han venido aquí gentes, unos se manifiestan pro China, otros pro soviéticos. ¿Por qué? Porque unos dicen que la orientación para hacer la revolución les va a traer Rusia y otros China. Pero nosotros, ¿por qué no le hemos entrado? Soy pro chino, yo como Lucio soy pro soviético, soy pro cubano. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el modo de hacer la revolución no lo va a enseñar Cuba, ni China, ni la Unión Soviética, ni ningún país. De cómo se va a hacer la revolución en México, lo tenemos que saber entrando a ver cómo está el pueblo, cómo es el pueblo, cómo vive el pueblo, en qué medio geográfico, qué postura o qué fuerza tiene la burguesía, la relación que guarda el proletariado con la burguesía. Bueno, esto es la cosa. Sobre esta base, entonces, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que es el núcleo inicial de ejecución de caciques a la par de acciones militares muy brillantes y exitosas, funda el proyecto del Partido de los Pobres. ¿Por qué le ponen Partido de los Pobres? Bueno, creo que con lo leído es suficiente para entender por qué no fue Partido del Proletariado o Partido Socialista Guerrerense o algo así, sino que es estar construyendo la revolución, pero dentro firmaría Lucio sus últimos comunicados con el lema: ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo. No a lo güey. Para que esto se entienda, pondré el ejemplo del taller de gráfica monumental, un excelente taller de producción gráfica y mural, que solía ir a pintar a comunidades y pueblos. Y bueno, a la hora de que, ¿qué quieren ustedes que les pintemos? Pues bueno, no faltaba quien quería que les pintaran a la Cenicienta y a Blancanieves y al Chapulín Colorado. Es decir, en un pobrismo idiota, bueno, pues si esto es lo que quiere el pueblo, pues les pintaremos eso. No, es decir, el trabajo de construcción revolucionaria tiene que hacerse a partir de eso. Por ejemplo, en ese caso, a ver, compañero, vamos viendo qué significa el Chapulín Colorado y qué significa la Cenicienta y qué significa todo esto. Es decir,
Nada más alejado de esto de ya llegó el cuadro político acá, reparte el manifiesto comunista y se arranca y se va muy satisfecho porque qué bruto, estuve realmente brillante y muy chingón, y aquí ya se forman los cuadros políticos de la revolución. El primer subcomandante Marcos le salió muy bien cuando explicó de qué manera se transformó él y el núcleo inicial de lo que fue finalmente el EZLN cuando empezaron a trabajar en las cañadas chiapanecas. Pues claro, acá teníamos nuestros círculos de lectura en las casas de seguridad y todo eso, pero sí, a la hora que llegaba uno allá, pues la cosa era totalmente distinta, y los reyes de la movilización, pues por supuesto que eran los catequistas, que eran indígenas, con un discurso sumamente convincente de cristianismo justiciero. Pues esos eran los que la armaban, los efectivos siguen siendo, es decir, es más efectivo Solalinde que cualquier dirigente de cualquier partiducho de estos que andan por acá, ¿no? De manera que el pobrismo no es merecedor de esa descalificación absoluta. Ahora, esto es complejo. Obviamente, si uno toma de manera mecánica el ir al pueblo y ser pueblo, etcétera, bueno, pues yo conozco a mucha gente que se ha hecho pueblo y ha sido pueblo y se metió en el pueblo y acaba vistiéndose y siendo parte de eso y no pasó nada, ¿no? No, Lucio tuvo clara la manera como tenía que ir organizando el proceso revolucionario, y por eso el proyecto de Partido de los Pobres. Partido de los Pobres. Piensen ustedes en un Guerrero en que no había movimiento obrero, muy parecido a cómo es ahora la cosa. No hay movimiento obrero. Entonces esto de proletarios del mundo unidos, ¿de dónde vamos a sacar ahorita obreros industriales revolucionarios? De los mineros con un dirigente como Napoleón Gómez Urrutia, o de los electricistas rogándole al Cacomistle que se vuelva vegetariano y que les pague y que les regrese las instalaciones. Pues no, es decir, el proyecto de los pobres es un proyecto que tiene que ver con este escándalo reflexionado por Tony Negri y Michael Hart. Aquel proletariado que pensó Marx y Engels y los soviéticos y demás, no existe más. Existen computadoras que apretando un botón sustituye a 200 trabajadores, existen corporaciones, procesos outsourcing de contratación. Se acabó el movimiento sindical en el mundo, lo que queda resistiendo lo hace de manera muy difícil. Los movimientos que hay de trabajadores tienen un momento de esplendor y desaparecen. Por ejemplo, los bodegueros de California gringa, que cerraron las bodegas en apoyo a los jornaleros de San Quintín, pues sí, porque lo hicieron un día, ¿no? Si no pudieron hacer más. En Argentina, por ejemplo, lograron tomar las fábricas y, lo más importante, echarlas a andar. Una fábrica tan grande como Sanón, que produce muebles de baño, es una fábrica muy grande. Esa película deberíamos verla aquí para que vean lo que es sabroso. Es decir, una toma del poder en la fábrica que es realmente sensacional. Bueno, ya tomamos la fábrica, ya hay toda una organización, eran como 300 fábricas tomadas. Se logró que el Estado reconociera la ocupación de la fábrica como legal,
que se indemnizara por parte del Estado a los patrones, la cosa iba muy bien. Pues sí, pero luego empieza el problema. ¿Y la patente de quién es? Y no nos vamos a meter en una bronca. ¿Y ahora cómo distribuimos? Yo me acuerdo que la fábrica donde se hacían los tenis Nike fue tomada y recuperada. ¿Y ahora a quién le vendemos los tenis Nike? Nadie se los quería comprar, porque las compras son masivas de organizaciones deportivas, de clubes, de Estado o de grandes empresas, grandes consorcios, de manera que aquel proyecto sin patrón, se llama un librote con la narración de todo esto, pues quedó en pequeñas cooperativas, etcétera. De modo que esta intuición de un proletariado de nuevo tipo, formado por no asalariados, lo que por definición los hace no obreros, no asalariados, sino jornaleros, migrantes forzados, etcétera, desempleados, empleados por cuenta propia, de maneras muy diversas, todo eso que el Estado llama de economía informal, pues ese es el potencial de los pobres más pobres, de los despojados, de los superexplotados. Entonces parece que eso del pobrismo pues tenía sus asegúnes. Bueno, todo esto hace crisis en 1973, cuando Lucio sufre espantosos dolores de cabeza que lo paralizan, producto de algún parásito que fue a dar a su cerebro. Coincide esto con una incursión de la Liga Comunista 23 de septiembre en el campamento de Lucio y con la necesidad de bajar a Lucio para atención médica. Ofrezco esta sesión a Fernando Acosta, el negro, un entrañable ingeniero negro de Morelos, resultado del jaramillismo, administrador ejemplar de excelentes experiencias autogestivas en los ingenios de Morelos, especialmente en el Emiliano Zapata, fundado por Jaramillo, al negro con el que discutí por primera vez sobre el comunismo tosco y que formó parte de la escolta última de Lucio Cabañas, entregado en Morelos para traerlo al centro médico a que lo atendiera el doctor Madrazo. Esta eminencia médica se puso al tiro, él atendió a Lucio. Y bueno, mientras esto ocurría con el negro involucrado, la Liga 23 de septiembre hizo estragos, porque quedó como responsable Carmelo Cortés, que vio la posibilidad de sustituir a Lucio con una línea, es así, proletaria y comunista, decían ellos, seria. Hay que acabar con el pobrismo y aquí entonces vamos a construir un proyecto estrictamente socialista. La cosa acabó muy mal, los compañeros de la 23 acabaron por retirarse, Carmelo Cortés sería ejecutado, ajusticiado más adelante, y aquí empezó la crisis de orientación y de dirección de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y del Partido de los Pobres, el secuestro de Rubén Figueroa, candidato presidencial, miembro de una familia de caciques desde el siglo XIX, riquísimo, con su principal negocio del transporte, pero transporte desde las peceras hasta
el transporte público entre los pueblitos, hasta trailers que transportaban a la frontera lo que ustedes quisieran. El secuestro de Figueroa, muy bravero, porque Figueroa, como candidato del PRI, propuso ir a entrevistarse con Lucio, quedó secuestrado, y esto entonces generó una campaña de peine del ejército mexicano para ir arrasando con pueblos enteros, quemando los pueblos, asesinando a los campesinos reunidos en la cancha de básquetbol, cosa que ocurriría hasta la masacre del Charco, en donde murió un compañero de ciencias políticas ejecutado así en la cancha de básquetbol, las mujeres violadas, etcétera, etcétera. Cuando las experiencias de la guerra de Vietnam también formaron a las Fuerzas Armadas de México, la asesoría de grupos criminales como los guatemaltecos, como los israelíes, como los argentinos, formaron grupos especiales en México que existen, además, existen ahora. Esta que ahora ha denunciado Laura Castellanos de lo que ocurrió en Apatzingán, de sin piedad hacía gente como ustedes, de barrerla con esas armas espectaculares que lo mismo disparan balas que granadas, que bombas incendiarias, etcétera. Esto concreta la campaña contra Lucio, que finalmente acaba con su vida gracias a la traición de un campesino, como suele ocurrir en estos casos. Suele haber traidores asustados porque les toman a la familia, les ofrecen dinero, etcétera, y bueno, ellos ubican el campamento y guían al ejército. Igual ha pasado en numerosas ocasiones, pasó también con el Che, por supuesto, de manera pues que esto aparentemente terminó con los cívicos de Genaro, que muere en un accidente muy extraño al chocar contra un puente viniendo de Michoacán, como extensión de lo que era allá esto, y probablemente de un cierto apoyo de Lázaro Cárdenas, que siempre tuvo alguna relación con Genaro. Eberto Castillo la hacía de corre ve y dile, por mucho tiempo fue señalado Eberto Castillo como el delator que señaló a dónde encontrar a Genaro, en fin, todo esto parece terminar con el movimiento. Pero a la entrada de Ayotzinapa dice lo que pusimos en una manta, que ahora no se desplegó, que dice Cuna de la Memoria Histórica. Cuna de la Memoria Histórica, porque en efecto allí está sintetizada toda esa tradición de bandoleros tan simpáticos como el Ciruelo, de dirigentes sociales que acaban tomando las armas, de comunismo tosco tan asombroso como el de los hermanos Escudero en Acapulco y los alrededores, Juan Escudero, sobreviviente a 2 tiros de gracia, como les narré, de toda una tradición anticaciquil, enfrentada y sobreviviente de la unidad orgánica entre los gobiernos, los caciques, los grandes propietarios, los consorcios transnacionales, los grupos paramilitares y, por supuesto, el narcotráfico. Todo esto se agrava ahora. Está Estados Unidos sin saber cómo salirse de Afganistán,
está empantanado ahí, pero tendrá tarde que temprano que volverse muy dificultoso la presencia en esa parte del mundo. De ahí se surten los drogadictos gringos, los más numerosos en un país, en todo el mundo. De ahí se surten de heroína y cocaína. Está fallando allá todo esto. ¿De dónde creen que se van a surtir ahora los drogadictos gringos? ¿De veras creen que va a haber una campaña contra la drogadicción y por el deporte y no sé qué? No, el gobierno gringo ha sido muy sabio en surtirles la droga usando el traspatio de México, y es un presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, quien fundó el primer cártel de la droga en México, el cártel de Juárez. Lo funda Abelardo Rodríguez, que fundó ese emporio de vicio y corrupción de las carreras de galgos y los casinos y todo, para que vengan a reventarse acá, cuando había prohibición del alcohol en Estados Unidos. Pues allí les quedaba muy cerquita, pasando por San Diego, para que vinieran a reventarse aquí en ese consorcio caliente. No sé si todavía tiene aquí una sucursal muy cerca de Ciudad Universitaria, por ahí por Fresnos o Cedros o como se llame. Esa es una tradición. Pero ahorita Estados Unidos está urgido de encontrar cómo surtir a sus drogadictos, cómo surtir a sus ejércitos, que hacen lo que hacen porque pues les surten droga para que resistan estar masacrando niños palestinos y arrasando aldeas completas en Irán o Irak o en cualquier lugar de África. De manera que esta unidad criminal del Estado mexicano tiene la resistencia en un sistema de escuelas normales rurales, de las que quedan 17. No en balde en ellas hay círculos de estudio, hay conspiración, hay cierto clandestinaje, hay incursión de cuadros profesionales de otros grupos, en fin, de modo que Ayotzinapa, cuna de la memoria histórica, no es un lema entre otros, sino es un lema que dice la verdad. En efecto, ahí está sintetizado, y esto explica el porqué la solidaridad internacionalista. Es asombroso que vayan las cuentas entre 800 o 900 ahogados en el Mediterráneo, migrantes africanos, ahogados al pie de la cuna de la democracia, porque iban a la isla de Lampedusa, cerca de Grecia, de modo que esto no despierta tanta solidaridad y tanta furia como el hecho de Ayotzinapa. Ahí se sintetiza toda la corrupción de los estados-nación capitalista en su fase terminal. De modo que pobrista la mamá del Partido Comunista, porque el pobrismo, con todas sus contradicciones, tiene evidentemente un sentido revolucionario, especialmente en esta hora en que ya no hay proletariado industrial organizado, en que el despojo de todos los derechos históricos de los trabajadores significa la desaparición de sindicatos y un estancamiento del movimiento obrero que puede ser definitivo. La vez pasada fui increpado
violentamente porque no pregunto si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún ataque, alguna condena que hacer. Bueno, pues yo que fui el que violentamente lo increpó, tenía preguntas de la sesión pasada que creo que no están están un poco atemporales y las hago ahorita. Principalmente en torno al rollo de ideología, porque sabiendo, como sé que Ijar está más bien ligado a la escuela del altuserianismo, sé que hay otras posiciones que eran o siguen siendo muy populares aquí en las aulas que no son autónomas de este mismo edificio, en las cuales eran más bien las posiciones del llamado marxismo humanista, que tenía una visión muy distinta de la ideología que la que tenía el altuserianismo. Pero creo que eso no viene mucho al caso, venía al caso la vez pasada porque hablaste de ideología cuando hablabas de positivismo, y ahorita más bien lo que me sonó y me resonó mucho, quien dijo que la conciencia de clase, que sin teoría revolucionaria no podía haber una práctica revolucionaria y que la conciencia de clase venía desde afuera, no fue algún compañero, específicamente fue Lenin, y fue una postura central del leninismo, que la conciencia de clase tenía que venir a partir de estas instituciones políticas que iban a dedicarse a formar cuadros, que eran los partidos comunistas. Y en ese debate hubo, digamos, dos grandes, muy generales, porque hay más posiciones entre ellos, pero dos grandes bloques que no estaban de acuerdo. Por un lado estaban los anarquistas, que no veían a veces siquiera importancia en la teoría revolucionaria, y yo creo que hay mucho matiz que hacer ahí, porque hay anarquistas que son teóricos muy importantes, pero también hay anarquistas que dicen que la teoría no es tan importante. Y por otro lado, en Alemania estaba Rosa Luxemburgo por un lado, y el comunismo de izquierda por otro lado, que decían que no, que claro que tenía que haber una teoría revolucionaria, pero que sin práctica revolucionaria una teoría revolucionaria es imposible, porque no va a teorizar en el vacío, va a teorizar sobre una práctica concreta. Entonces, ahora que estás hablando de pobrismo y de la relación entre el Partido Comunista, que veía la necesidad de los cuadros, y de la teoría tal cual está en los libros, también hiciste un poco esa ironía de la teoría muerta de los libros. Bueno, para que la teoría esté viva tiene que estar viendo la realidad, no tiene que estar viendo los textos. Había un judío ucraniano que decía el marxismo es una escuela de análisis de movimientos sociales, no de análisis de textos. Entonces creo que hay que analizar la realidad social y no los textos. Pero está esta cuestión del espontaneismo, que es la virtud y la crítica que se le hace a Rosa Luxemburgo, y creo que el pobrismo tiene una vena, una vertiente espontaneista que es muy sana y muy saludable, sobre todo de cara hacia estos burocratismos. Y ahí la vemos. Bueno, en las próximas 3 horas responderé. No, sí tiene que ver Althusser, porque un pleito principal de Althusser, que procreó una influencia decisiva en el althusserismo mexicano, porque el pequeño texto Ideología y aparatos ideológicos de Estado objeta una frase de la ideología alemana en la que se dice que la ideología es una conciencia falsa de la realidad. Entonces, ni es conciencia porque nos vestimos, nos portamos, nos relacionamos sin tener plena conciencia de lo que estamos haciendo, sino que consideramos que es lo normal, lo natural. Ni es falsa porque no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con otra necesidad, que es la de, y este es muy importante, reproducir las relaciones de producción. Ni es de la realidad, como si la realidad allí estuviera fija, y entonces los ideólogos fueran las que la ven chueco
y la ven mal. No existe una realidad de una vez y para siempre. Esto hace que Althusser ponga el acento en un problema clave que es el de la reproducción. Aquí les mencioné esa cita que hace Althusser al principio de este texto, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, de la carta que Marx le manda a su amigo Weidmayer, diciéndole que cualquiera entiende que una sociedad tiene que producir, pero ya no es tan fácil entender que también necesita reproducir, necesita reproducirse. Y eso es lo que hace importante a los procesos ideológicos. De manera pues que este señalamiento del problema de la reproducción es fundamental para explicar, por ejemplo, el lugar de los movimientos estudiantiles que ha habido tan importantes recientemente. Lástima que los polis no sigan rogándole al cacomixle, pero ahí la llevan porque en las asambleas están pasando cosas, ¿no? Bueno, esta posición remite a la construcción de una clase. Hay un libro que no puse en la bibliografía, que es la tesis de doctorado de un comunista que ahora tiene como 93 años, el doctor Mario Rivera, un eminente neumólogo, con historia de dirigente de la Juventud Comunista, del movimiento médico, expulsado del Partido Comunista con revueltas y Roset y toda esa banda, etcétera, huido a Cuba, donde él y su esposa, la cardióloga Carlota Guzmán, hicieron maravillas, etcétera. Él se doctora para celebrar sus 80 años en la UAM Xochimilco, con una tesis que después publica con el título de El estudiantado, una clase social. Para entender cómo esto es cierto, habría que advertir el papel que tienen los estudiantes y los maestros y las universidades y las escuelas en la reproducción social. Cuando los 132 atacan Televisa, cuando se encueran en bicicleta para ver si así nos ven, cuando se burlan de las telenovelas, cuando todavía no es grito de ahora, ¿cómo es? Gaviota anota, tu esposo es un idiota, y entonces las chavas responden, lo sé, por eso me casé. Todo esta vacilón con la televisión y demás apunta a eso, es decir, a la reproducción social, a la necesidad de construir procesos de reproducción libertaria, ya no digamos revolucionaria, libertaria. Por eso el pegue de los anarquistas, que ahora ya se están volviendo gente más seria y más estudiosa y no nada más es ir a romper vidrios y a quemar cajeros automáticos, cosa que también hay que hacer, claro, pero no es suficiente. Sí, para mostrar que no somos López Obradoristas, que nosotros no rompemos ni un vidrio, no rompen otras cosas, ¿no? Honras y dignidades y cajas fuertes y cuentas de bancos, ¿no? Esa es la importancia de Althusser, la reproducción, y especialmente para el movimiento estudiantil, porque eso permite su definición como clase. Por eso el curso siguiente, si es que me lo permiten, será sobre autonomía y autogestión, porque por ahí a lo mejor servimos de algo para lo que se viene. Bueno, pues sí, evidentemente hay un elemento espontaneísta en el pobrismo. Qué bueno que tú digas que es un elemento positivo, ¿no? Porque bueno, eso es lo que lo cambia uno cuando anda metido en el pueblo, siendo pueblo y estando con el pueblo y aprendiendo de él, no solo enseñando, sino aprendiendo muchas cosas, de manera que esto
es una virtud y no un defecto. Quisiera advertir esto que dice tan importante el compañero, es decir, no todo el anarquismo es un anarquismo loco y furioso, rápidos y furiosos en cada movilización y manifestaciones, sino que el anarquismo de mi amigo, compañero Alfredo Velarde es otra cosa. Es decir, ellos reivindican las posiciones anarquistas frente al Estado. Eso es lo que le da pegue al anarquismo y lo que nos recuerda, a ver, idiotas, aquí el enemigo es el Estado, hay que acabar con él, para no andarnos con que vamos a entregar nuestro pliego petitorio, una comisión, compañeros, para ir a ver al subsecretario. No, eso hay que hacerlo, pero al mismo tiempo acrecentar los catorrazos. La línea de masas de Rosa de Luxemburgo, pues sí, que padre hubiera sido la línea de masas. Ya veremos el día 26, domingo. Hagamos un contingente, ¿no?, para probar que al menos eso podemos organizar. Llevamos estas mantas, hagan una de galería autónoma o de lo que quieran para acentuar lo que hay aquí, y a ver si llevamos un pronunciamiento que he estado escribe y escribe, pero no me sale, porque sale o muy teoricista y está muy largo. Entonces a ver si logro en lo que resta de semana hacer una cosa asequible para que se los mande, para que lo corrijan, para que le agreguen, para que le quiten, etcétera, para que construyamos conocimiento. Otro aporte arcoseriano: el conocimiento es un proceso productivo y como tal hay que tratarlo. Las ideas no descienden de los Olimpos universitarios ni nada de esto. Es un proceso productivo y como tal tenemos que organizarnos y tenemos que apropiarnos de los medios de producción de eso. Tras el concepto de autonomía universitaria está todo ese rollo que en su momento, si me dejan, haré partir de aquel famoso movimiento en Córdoba, Argentina, como tras la autonomía y todo lo que implica de por mi raza hablaré el espíritu y demás frases idiotas, está la verdad de la autonomía como apropiación de los medios de producción del conocimiento. Pero eso ya será después, cuando también hagamos los testimonios de las experiencias de autonomías en este país, con testimoniantes que estuvieron en la organización de todo esto. Domingo 26, pero podríamos quedar de vernos en el Ángel, como por donde, allá a un ladito, del lado de la embajada, allí que se reúne mucha gente, ahí podíamos vernos. Vamos a llevar estas mantas, hagan una de la galería, si hay aquí otros grupos, si hay representantes de la Secretaría de Gobernación, se admite que lleve una. Sería padre, ¿no?, que llevaran infiltrados explotados de la Secretaría de Gobernación, que también sufren, también son trabajadores, tienen que ir a reuniones que acaban a las 3 de la mañana en nubes de mota que parecen, pues también sufren. Entonces, 26, eso. ¿Alguna pregunta, comentario, ataque? Bueno, buenas tardes a todos. Es primera vez que vengo. Me llegó el correo de
presentación, doctor. En el pobrismo, concepto, entiendo que creado por Lucio Cabañas con el Partido de los Pobres. No, él tenía el proyecto del Partido de los Pobres. El calificativo despectivo viene de del Partido Comunista y sobre todo de la Liga Comunista 23 de septiembre, que eran así muy marxistas, por lo menos querían serlo. Entonces dicen pobrismo como un calificativo despectivo, ¿no? No me parecía despectivo a mí hasta que me lo aclara, ¿verdad? El asunto es que, bueno, ya desde ese punto de vista, o remitiéndonos a la idea del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, yo le veo mucho potencial a eso hacia el futuro. Primero porque llaman como una especie de ascetismo, como en los surgimientos del cristianismo, que eso desde luego da esa autonomía y ese poder, esa autosuficiencia para actuar, pienso, ¿no? Por otro lado, ayer estuve en una reunión en la que se hablaba del asunto de la privatización del agua y que la preocupación va más hacia que a partir de esa privatización se haga una transnacionalización, es decir, que los grandes capitales manipulen a los que administren acá el agua y en un momento dado esta la puedan llevar hasta incluso Texas, que según eso hay alguna predicción de que va a haber sequía en esa área próximamente por disminución en las radiaciones solares. Y entonces, pienso que hay que trabajar popularmente tratando de prescindir del capital por medio de cooperativas de intercambio que por este medio logren prescindir cada vez más del capital y entonces efectivamente hacernos independientes de esos grandes capitales y solo así podremos contrarrestar ese imperio del capital, ¿verdad? Y entonces en esas ideas de Lucio Cabañas, y a propósito de todo esto de Ayotzinapa, pues pienso que podemos construir o dar un sentido ideológico a eso que hay que hacer, ¿no? Es evidente que cuando se trata de hacer un proyecto anticapitalista, inmediatamente topa uno con las reglamentaciones del Estado. Les ponía yo el ejemplo de alguna vez que quisimos comercializar café secuestrado en la Sierra Tepehuatomí y no lo pueden sacar de ahí más que los caciques asociados con el priismo. Nos encontramos con que para moler el café necesita uno una licencia y un número y etcétera. Llega uno a un molino y no se lo muelen sin eso porque están jugando la multa o algo así. De modo que cada paso topa uno con el Estado. Y entonces viene la necesidad de crítica de la economía política. No, pues como que a lo mejor es cierto, tenemos que ver cómo es la raíz del capitalismo y cómo podemos afectarla, ¿no? En esta organización de nombre creo que es Tepehua, Gugosni con K, Gugosni, da noticias de una, pues ya no es moneda de intercambio para intercambiar fuerza de trabajo. Entonces, 3 tamuines, o ¿cómo se llaman, José Luis? Tumines. 3 tumines de un zapatero equivalen a 20 tumines de un abogado, y hay todo un sistema prescindiendo del dinero. En Argentina tuvo un gran éxito en los mercados de trueque, no sé si todavía queden. Cuando vino el desastre de los bancos y todo eso,
de manera espontánea y pobrista, se organizó el trueque. A ver, cambio estos trajes que ni me pongo por comida que ya no tengo. Y esto dio lugar a descubrir lo padre que sería vivir sin tarjetas de crédito y sin todo esto. De modo que sí, hay un potencial en el pobrismo del que tiene razón el compañero. Tendríamos que tener una justa apreciación, no para asumirlo, incluyendo la necesidad de construcción de una nueva subjetividad en él. Hace rato hacía la broma de que el pobrismo siempre está cargado de propuestas moralistas, éticas. Pues claro, ¿quién sino nosotros vamos a hablar de dignidad, de fortaleza ideológica? ¿Quién sino nosotros tiene derecho al placer, a la alegría plena, etcétera? De modo que todo ese acompañamiento de la gráfica, de los murales, del teatro en la calle, en la plaza, en la cancha de básquet, etcétera, por supuesto que es necesario, y esto acrecienta las posibilidades de consolidación del sujeto revolucionario. Pongo el ejemplo de la cultura fariana, llamada así por las FARC de Colombia, que los compañeros masacrados en Sucumbíos y Lucía Moret no pudieron investigar. Pero ahí está la tesis profesional de Lucía, debe estar los ejemplares aquí en la facultad, porque en un acto magistral logramos hacer su examen profesional en el clandestinaje y logramos que valiera. No les platico porque van a ir de chismosos a la dirección de la escuela, pero lo logramos con todas las de la ley, con compañeros sinodales que jalaron parejísimo, y hicimos que Lucía se recibiera de licenciada en arte dramático. Ya está su tesis, para que vean. No me acuerdo qué juego de palabras hizo en la tesis. Una revolución para el teatro y un teatro para la revolución, con toda la historia del teatro colombiano y claro, todo lo que se deriva de Brecht. Por supuesto que es importantísima la construcción de un sujeto. ¿Cómo defendernos de Televisa y de los 40 principales y de todo eso? Entrada gratis a llenar el Azteca. Yo suelo ver de vez en cuando estas maravillosas transmisiones porque creo que es mi deber para ver. Entonces vi el final de los 40 principales. Era un grupo pues medio de hip hop, así, etcétera. Se llama CLD o... Ustedes van a saber, no se hagan güeyes. ¿Cómo se llama? CLS, CLD o algo así. Tiene unas iniciales, tú sabes. ¿Sí? Ábrete la camiseta de atrás. Con el peor cantante, desafinado, la voz destemplada, y se paseaba por la pasarela sintiéndose Mick Jagger, y era un pobre diablo sin la menor gracia ni nada. ¿Cómo combatir todo eso que llenar? Estaba lleno el Estadio Azteca. Pues por supuesto con los grupos de teatro, como uno que conocí y que para mi fortuna sigo conociendo. Es un honor que los zurdos vengan y traigan compañía, y que aquí esté un veterano activista que ahora está de sindicalero en Chapingo, y que seamos hermanos del alma de toda la vida, de usar, de echar a andar esta necesidad de nueva sentimentalidad para construir organización de los pobres. Lucía Vidales sonríe con el trabajo en el barrio de Santo Domingo, aquí a la vuelta, con los murales, con esa institución ejemplar que es la escuelita.
acérquense a todo esto, universitarios de porquería, sálganse de las aulas y de los pasillos, vayan a la cultura sabrosa de todo esto y ya verán que acaba por aprender uno muchísimo y por construirse también uno como parte del pueblo, para ser pueblo, estar con el pueblo, y entonces sí, hacer que le hagan a uno caso cuando dice algo, no, porque aquí el profesor, no, pues es chido, etcétera. Pues sí, nomás que si llega un profesor cualquiera, estoy pensando en Dussel, que tuvo que estar en una Día de Muertos que organizan cada año las exoservidoras de la Merced, que han sido albergadas en Casa Talavera, que es de la UACM, y entonces Dussel era rector, y bueno, lo invitaron por cortesía, y entonces el tipo, no, yo quiero hablar, y entonces, quién sabe qué, empezó a poner fórmulas en el pizarrón de la extracción de plusvalía, para explicarles cómo ellas también eran parte del proletariado, o sea, no entendió dónde estaba parado, ni nada, pero bueno, si lo seguimos invitando, a lo mejor en unos 30 viajes más, se le quita todos los vicios que ha aprendido en Harvard y Oxford y Princeton y demás. Entonces, otra pregunta, otro comentario, otro ataque, sí. Bueno, quería comentar lo que manifiesta nuestro entrañable Carlos Montemayor, que el Partido de los Pobres, la Revolución Cabañista, fue una verdadera insurrección campesina por la amplitud del territorio y la participación de la gente. Y también quiero decir que fue una escuela de cuadros, porque ahí, si analizamos lo que se conoce, la Liga Comunista 23 de septiembre efectivamente tuvo intercambios, tuvo cuadros de los principales dirigentes teóricos de la Liga, Oseas, Ignacio Salas Obregón, estuvo, y uno que le decían el más antiguo de todos, Angulo, era quizá el militar más destacado de la Liga. Y hubo varios, Carlos Ceballos, uno de Mexicali, fue compañero de Carmelo Cortés cuando los detuvieron, estuvieron presos y se escaparon de Chilpancingo. Carmelo Cortés y Aurora, su esposa, que venía del mar, gente del mar y gente del movimiento 23 de septiembre, Salvador Gaitán, llevó armas personalmente a Lucio. O sea, muchos de los grupos significativos de la época conjuntaron ahí esfuerzos, experiencias, y eso creo que se debe destacar. Miren, esos cuadros, porque bueno, en Oaxaca, a la par, el autonomismo universitario procreó al PROCUP, Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo. Los restos de eso y del Partido de los Pobres se unificaron, y luego de ahí se dieron 4 o 5 escisiones que supuestamente siguen activas. Las cuentas de gobernación son de 16 grupos guerrilleros en México. No sé, andarán infiltrados porque no se nota su presencia, no reivindican acciones. Lucio, que era sardónico, era sarcástico, siempre que puede se pitorrea de los cuadros. A él no le gustaba eso de ya llegaron los cuadros de la 23 de septiembre a tirarnos línea. Entonces él se pitorreaba de eso, pero ciertamente y en otro sentido, el Partido de los Pobres fue eso. Por eso Ayotzinapa, cuna de la memoria histórica. No sé si han visto a estos muchachitos ayotzinapos hablando en público, hablando frente a funcionarios. Puta, ¿y dónde aprendió? ¿Qué es esto? A los muchachos del poli, de otra manera,
enfrentándose al secretario de Gobernación y demás, y haciéndolo excelentemente. Son unos vándalos, son unos idiotas, a ver, vamos viendo. Es decir, en efecto, eso genera una reproducción social importante. De modo que qué bueno que eso se haga notar. Y esto tiene que ver con un problema historiográfico que se me iba a pasar decirlo y que es muy importante. Aguas con insistir en que esto es parte de la guerra sucia. Eso es poner toda esta heroica trayectoria revolucionaria desde el plan de Iguala de Juan Álvarez y hasta Ayotzinapa, como si fuera parte de algo que hay que poner aparte de la historia. La historia oficial, la historia institucional, la historia de los universitarios es la historia del Estado. Todo se hace girar alrededor de la construcción del Estado. Si Zapata o Villa aportan algo, es porque aportan a la Constitución de 1917 y hasta se ponen sus nombres en letras de oro en la Cámara de Diputados. Si a Flores Magón se le reconoce algo, pues es el que dio la idea para el artículo 123, etcétera. Creo que mal haríamos en no insistir en que la historia de México y del mundo tiene que ser la historia que incluya a los procesos revolucionarios, así hayan sido derrotados o fracasados. Esto es un problema historiográfico que, por supuesto, debiera importar a los estudiantes de historia y a los maestros de estas especialidades, ¿no? Porque no hay inclusión de todo esto en los libros de historia, en las grandes historias que intenta el Colegio de México, por ejemplo. Hay monografías. Jan Meyer, por ejemplo, está presentando un libro sobre un bandolero gacho que era Lozada, el famoso tigre de Álica, pero este es gacho porque acabó poniéndose del lado de la intervención francesa y Maximiliano, que era muy listo, lo nombró mariscal de campo y le dio su bastón y todo. Hay monografías, la Cristiana tiene libros excelentes, pero no hay esto que Marco Berlinghieri intenta plantear con este libro que introduce diciendo: yo no soy quien para hacer la historia integral de la lucha armada en México. Yo digo que hay que hacerla y bueno, voy a apuntar lo que pudieran ser algunas líneas de investigación generales. Es un excelente trabajo que se llama Del agrarismo armado a la guerra de los pobres. Es decir, habría que dar razón de cómo la lucha armada ha sido una lucha en la que se van articulando diferentes movimientos y diferentes tendencias, así como destaca el compañero. Es decir, puede haber diferencias entre la 23 de septiembre y el MAR, y Lucio y Genaro, etcétera, pero hay relaciones y hay una construcción de un proyecto revolucionario que hay que historicitar. Y esto no se hace en las universidades ni en los institutos de investigación, sino que viene de Turín un compañero, Marco Berlinghieri, y lo intenta en este excelente libro. Como ven, los universitarios tenemos mucha chamba. Aquí los vecinos de la Facultad de Filosofía, híjole, está canijo de todo lo que tuvieran que hacer. Tengo frente a mí a un compañerito que está haciendo su tesis sobre la caravana del hambre de mineros, que se arrancaron, sobre todo las mujeres, desde Nueva Rosita y Cloete hasta
Los Pinos, a donde fueron recibidos a patadas por el Estado Mayor Presidencial. El Partido Comunista mandó a Siqueiros a ponerse al frente de la marcha. Debe haber fotos de eso, ¿ya encontraste? ¿Sí hay fotos? Entonces Siqueiros rápido llegó y se puso al frente de la marcha. Bueno, hay monografías, pero el propósito de este ciclito de pláticas antiseminario, seminario semillero de voluntades y esperanzas, ya ven qué gacho se ríen, bueno, pretende abrir eso. Son tareas para nosotros los universitarios y para los compañeros que andan en las organizaciones populares. Entonces, otra pregunta, otro comentario. Nada más, maestro, sí, en sentido, creo que tiene que ver con la historiografía que acaba de señalar. Yo respeto y todo mi reconocimiento a los clásicos, algunos que conozco, pero precisamente creo que la parte importante de todas estas experiencias en México es precisamente el de ir construyendo la teoría a partir de toda la serie de vicisitudes que se encuentran o que se han encontrado los participantes pues, de estas experiencias. Y desde la sesión pasada me llamó la atención cuando mencionó que uno de los periódicos de una de las organizaciones de Acapulco se llamó Regeneración. Y aquí surge la pregunta, a partir, digamos, de esta historiografía, ¿hay alguna referencia o algunas referencias de cómo se enriquece, digamos, el pensamiento del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, a partir, digamos, del pensamiento y la teoría de los Flores Magón, en particular de Ricardo y del movimiento jaranguista? Qué bueno que lo plantees, porque esto hace importantes los testimonios, las fuentes directas que no pones en tu bibliografía y que ahorita nos vamos a pelear, porque los testimonios son de repente más importantes que los libros, man. Entonces, hay testimonios así, pues muy humilditos. Por ejemplo, de Antonio Sotelo, fundador de los Cívicos, narra las reuniones primeras que tuvieron, y estuvo fulano de Coyuca y otro de San Luis de la Paz, etcétera. Entonces, entre el anecdotismo y todo esto, bueno, de repente uno encuentra tesoros importantísimos. Hoy estuve viendo el de un queridísimo compañero de Guerrero, que era un excelente periodista de la prensa popular, Simón Hipólito se llamaba, siempre subversivo, siempre clandestino, ligado al jaramillismo también. Leía yo un testimonio que él presenta así humildemente. Bueno, yo no soy historiador, yo no soy teórico, pero bueno, creo que vale la pena recordar los testimonios, compañeros. Hay que buscar con lupa. Cada que viajen a algún pueblito, alguno de estos, a lo mejor encuentran en la biblioteca o encuentran algún sobreviviente de alguna lucha, etcétera, que se les abre el apetito por las fuentes directas. Es muy importante los libros de segunda o de tercera mano, pero las fuentes directas testimoniales, en su aparente primitivismo, ofrecen una información fundamental. Por ejemplo, de dónde sacó Juan R. Escudero el nombre de Regeneración. No, si hubieran dado por allí algún magonista, bueno, pues se sabría, pero esto es lo que vuelven importante los testimonios. Hoy que todos somos reporteros, bueno, yo no, porque soy retrasado mental de la computación, todos filmamos, todos estamos yo no, en Facebook y en WhatsApp y en todo eso,
Bueno, de repente las fotos, los testimonios que ahí se presentan son importantes. Felicito a la Galería Autónoma por la excelente exposición de Ayotzinapa que ya se aventó y el excelente cuaderno que lo mismo recoge a la prensa que a los testimonios directos. Nada más quería preguntar, había comentado, me parece, de un libro de estas tomas de fábricas en Argentina, y me preguntaba si podía comentar otra vez el nombre de ese libro. Sin Patrón se llama, es un librote muy difícil de conseguir, con prólogo de Naomi Klein, con K. Klein. Solo si tienes cuates en Buenos Aires o algo así, a lo mejor lo consiguen. Es padrísimo porque ahí están las fuentes directas, son testimonios directos de las fábricas recuperadas. Sin Patrón. Entonces nos vemos el domingo 26 entre 12 y 1 de la tarde, porque allá no hay puntualidad, a un costado del Ángel, donde estén estas mantas, y lleven las suyas propias en esta innovación de movimientos recientes a partir del 132. Yo no sé si es bueno o malo el pancartismo, que ahora ya cada quien lleva su pancarta de chinga su madre Peña Nieto y firmo yo. Está bien, está mal, no sé, pero ahí está una evidencia interesante. Entonces concluiremos la vez próxima en que haremos el recuento desde el plan de Iguala y esta figura histórica entrañable que es Juan Álvarez, y la otra peor que es Vicente Guerrero, que dio el lema para las Fuerzas de Liberación Nacional: vivir por la patria o morir por la libertad. Un día que anden por el Metro Hidalgo, acérquense a ver el bellísimo monumento a Vicente Guerrero, que está en el jardincito de San Fernando. El monumento es precioso y en la base tiene esta frase que fue nuestra firma de las Fuerzas de Liberación Nacional, antecedente del EZLN. Nos vemos Dios de noche. No, nos vemos el domingo en la marcha. Nos ofrece Figueroa el cielo, el mar y las estrellas, pero los pobres queremos todo el cambio del sistema. Porque las leyes de ahora son azote de los pobres, carcajada de los ricos que encendió nuestros rencores. Alto ya la demagogia de la ideología priista. Yo no soy de sus jilgueros ni constitucionalista. Soy rebelde y subversivo porque tengo mis razones. ¡Que viva Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres!